Libro de Josué, un libro muy conocido por todos y todas. Conocemos quién fue Josué, cuyo nombre en cierta forma significa igualmente parecido al significado que tiene el nombre de Jesús, Salvador o Salvación, y que estuvo en todo tiempo y en todo momento muy cercano a Moisés, en todo el tiempo en el que Moisés ejerció lo que fue el llamado que Dios había dado a su vida. Josué siempre estuvo muy cercano a él. Fue uno de los 12 espías enviados a explorar la tierra prometida. Fue uno de los espías, entre él Josué, Caleb le acompañaba, que el informe que trajo al pueblo, a Moisés, de cómo era la tierra que iban a conquistar, y que habló y señaló de forma contundente: la tierra es tierra de mucho fruto, la tierra es tierra muy fértil, la tierra ciertamente, usando el adjetivo que utiliza el escritor sagrado, es tierra que fluye leche y miel, refiriéndose a lo abundante, a lo fructífera, a lo codiciable y lo bueno que era la tierra. El informe que Josué juntamente con Caleb le traen a la presencia de Moisés es que aquella tierra es muy buena. 10 de los espías habían señalado, habían dicho: aquella tierra, sí hay tierra que es tierra que fluye leche y miel, pero allí hay gigantes en aquel lugar, y aquella tierra o aquella gente como que se traga a los moradores, y comenzaron a presentar adjetivos muy negativos. Pero Josué, que era un gran hombre de Dios, y no vamos a entrar, ¿verdad?, en esta dimensión de lo que representaba aquel informe, porque ese sería otro sermón en otro momento dado. Queremos describir quién era Josué. Josué fue muy positivo en todo lo que planteó y en todo lo que trajo al pueblo, en cuanto a que aquella tierra ciertamente es tierra que fluye leche y miel, y hay gigantes en aquella tierra, pero sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios, y si Dios nos trajo a este lugar, Dios ciertamente nos va a entregar, en otras palabras, aquella tierra. El informe de Josué fue un informe muy positivo. Era una persona muy comprometido con Dios. De los grandes líderes que aparecen a través de la Escritura, encontramos en Josué uno de los grandes líderes, sometido a Dios, con quien Dios hablaba de forma recurrente, a quien Dios aconsejaba de forma única, y le había dicho en un momento dado: solamente quiero que te fijes en mí, que hagas mi voluntad, que cumplas el llamado y la comisión a la que te he llamado. Y Josué así lo había hecho delante de la presencia de Dios. Había tomado decisiones muy importantes y trascendentales en medio del pueblo, y había creído a la palabra de Dios, y la había obedecido y la había cumplido, porque sabía en quién había creído. En el texto de esta mañana, este capítulo 24 y verso 15 de este libro de Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Que muchas implicaciones tiene ese texto. Yo y mi casa serviremos a Yahvé, al gran yo soy, a Jehová, a Elohim, ¿verdad?, usando lenguajes en los que se escribe esta escritura. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Lo que implicaba para Josué en aquel tiempo, donde estaba asediado por las costumbres paganas, por los dioses paganos, por lo que era la cultura de aquel entonces, por la influencia cultural, por el sincretismo religioso que había en aquel entonces, en aquel tiempo. Que Josué igualmente, como líder, aún estando cerca de Moisés, habiendo sido un gran líder, también estaba tentado a quizás vanagloriarse, ufanarse, creerse tan importante y tan especial ante los demás por la comisión que posteriormente recibe cuando se delega en él, en ser la persona que va a llevar al pueblo a la tierra de Canaán. Josué
que había escuchado, que había visto, que conocía la historia desde Abraham, los 40 años en el desierto del pueblo de Israel y todo lo que allí había acontecido. Sabía muy bien la historia y conocía todas las peripecias, todas las actividades, todos los eventos y todo lo que había acontecido en medio del pueblo en aquel entonces. Josué, que sabía lo que representaba el llamado que Dios le había hecho, aquella comisión que tenía de llevar a aquel pueblo, pasar Jericó para llevarlo entonces a tomar la tierra prometida. Era una gran comisión, era un gran compromiso, era una gran responsabilidad. Había sido determinado, había sido un hombre decidido, había tomado decisiones muy sabias, decisiones de vida. Y cuando ve al pueblo ya presto a cruzar el Jordán para tomar la tierra de Canaán, y viendo la actitud que el pueblo tenía y lo que estaba pasando, aquel pueblo duro, complicado, difícil, que todo lo cuestionaba, que se pasaba peleando con Dios, que se pasaba quejándose delante de Él, que habían visto todo lo que Dios había hecho en medio de ellos. En un momento determinado, Josué le dice al pueblo: decidan ustedes qué ustedes van a hacer. ¿Qué ustedes van a hacer? ¿Qué está pasando con ustedes, pueblo? ¿A quién ustedes van a servir? Y ahí surge este verso 15. Si más mejor os pareciere servir a Jehová, ustedes escojan a quiénes van a servir. ¿Van a servir a los dioses paganos, a los que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río? ¿O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? ¿Estamos entendiendo de lo que se trata en esta mañana? Josué estaba dándole un mensaje contundente al pueblo. Ya en el río Jordán, presto a tomar la tierra prometida, la bendición de Dios está ahí presente delante de ellos. Han comenzado a cruzar el río, han visto el milagro de cómo el río Jordán se abre para el pueblo pasar en seco. Han visto los muros de Jericó caer, han visto los portentos y las maravillas de Dios, y todavía el pueblo está claudicando en su pensamiento. Y Josué le está diciendo: pero ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes no están viendo todos los milagros que Dios ha hecho en medio de este pueblo. Ustedes no se dan cuenta de la bendición que Jehová les ha dado. Esta tierra los ha traído hasta aquí, y ustedes todavía están con su mente puesta en el pasado. Ustedes quieren ser como sus padres, que en el pasado las cosas que hacían, que se tornaron de Yahvé, de Jehová, a otros dioses, y todo lo que pasó con ellos. Ustedes quieren volver otra vez a Egipto, de donde fueron sacados de la esclavitud. Ustedes no se dan cuenta de lo que Yahvé ha hecho con ustedes, en dónde los está poniendo, a dónde los está trayendo. Ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo en mi casa le vamos a servir a Jehová. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? Tiene una gran implicación para la iglesia de hoy. Este tiempo en el que estamos viviendo, la iglesia tiene grandes retos de muchas formas y maneras. Así como Josué estaba asediado por el paganismo, por el sincretismo religioso, por todo lo que allí acontecía, así como Josué estaba siendo retado por ser líder, por la tentación y la ostentación del poder y la autoridad, la propiedad de las riquezas, y creerse importante, grande, y la fama y todo este tipo de cosas que le asediaban en aquel tiempo, Josué supo escoger. Josué supo decir: pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, yo sé en quién he creído, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese mensaje
contundente para aquel entonces sigue teniendo vigencia hoy para la iglesia, para el pueblo de Dios. En aquel tiempo eran los dioses paganos, era el paganismo. Y si vemos en la Escritura, en los primeros mandamientos, lo primero que Dios le dice: no tendrás dioses ajenos, ni te postrarás delante de ellos para honrarlos. Es lo primero que Dios le dice, porque era lo más terrible de aquel entonces. Era la tentación más grande para el pueblo. De hecho, cuando Moisés había subido en varias ocasiones a la presencia de Dios, en un momento determinado hasta los líderes se corrompieron y comenzaron a hacer un becerro de oro y a hacer cosas allí paganas, contrarias a lo que representaba a aquel pueblo que Dios había llamado y había escogido. Josué también está viviendo un tiempo similar, bajo circunstancias distintas a lo que vivimos hoy, tú y yo como pueblo del Señor. La cultura actual, las múltiples opciones que ustedes tienen, que yo tengo, que tenemos nosotros como hombres y mujeres que en un momento dado hemos dicho: queremos servir a Jehová, o que argumentamos desde lo profundo de nuestro ser: yo y mi casa serviremos a Jehová, que a veces lo promulgamos con nuestros labios, que a veces decimos eso y nos ufanamos de lo que estamos diciendo, pero la observación es: ¿estaremos realmente entendiendo lo que implica decir, afirmar desde lo profundo de nuestro corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová? ¿Lo estaremos entendiendo? Pero es que es una bendición servir a Dios. Son promesas de Dios para aquellos que le son fieles, para aquellos que han creído a su palabra, para aquellos que la viven, que la guardan, que la atesoran en su corazón. Yo les aconsejo, si usted tiene una sombrillita por ahí, sáquela. Vamos a ver qué pasa. Eso se dañó por ahí, vamos a ver qué está pasando aquí. Problema técnico allá. La paz y seguridad que podemos experimentar tú y yo proviene de Dios. En la actualidad la iglesia experimenta y sufre muchos retos, desafíos. Muchos de nosotros creyentes estamos sufriendo embates en nuestra fe, estamos siendo bombardeados constantemente con situaciones, con retos, con tentaciones de muchas formas y maneras, donde el decir yo y mi casa serviremos a Jehová pierde el sentido, queda trunco, está sesgado. Parece ser solamente una apariencia de lo que implica y representa el término yo y mi casa serviremos a Jehová. Múltiples obstáculos se levantan en el camino. No nos podemos olvidar de lo que son las influencias seculares, de lo que es la presión social que nos alejan de Dios. Vivir en una sociedad en este tiempo cada vez más secularizada, y con lo que implica decir hoy ser cristiano, ser evangélico, ser protestante, ser aún católico en distintos contextos de fe, representa grandes retos para nosotros, y poder decir y afirmar yo en mi casa serviremos a Jehová. Es hasta complicado muchas veces, y lo he vivido, salir con un clerical quizás para el área metropolitana y ver cómo la gente te mira cuando te ven con un clerical y los gestos que hacen de desprecio. Es retante para la iglesia, para ti y para mí, ver cómo en este tiempo resulta ser tan fácil a través de los se me había olvidado, en los medios digitales, poder ver lo que es el culto dominical de la iglesia y quizás
resulta más fácil, más cómodo quedarme en mi casa plácidamente y de esa forma decir, es como si fuera a la iglesia, porque toda la programación de la iglesia la pusieron a través de la plataforma del culto, y yo vi el culto y es como si fuera allá a la iglesia. Allá en la iglesia, pues, qué bueno que transmitieron el culto, porque allá no voy a ver a Tomás con esa cara allí en la iglesia, y allá por allá se va a acercar a Nolisa rápido a besarme y abrazarme. No, yo quiero mantenerme puro, limpio, me pueden contagiar, me puede dar COVID. Allá no veo a la hermana Madeline por allá que rápidamente me increpa y comienza a hablarme y a decirme cosas del Señor. Y es más fácil para mí desde casa acá cómodamente hacer los quehaceres del hogar y ver y escuchar el culto. ¿Usted cree que lo hacen? Cogerá quizás una partecita, pero se envuelven en el quehacer diario, y el culto en un momento dado como que se le va de fase y no están en la iglesia. ¿Cuántos adoran a Dios? Se lo dije que faltaba un paragüita por ahí. En este tiempo, y hay gente que ciertamente necesita que se le transmita el culto. En el caso nuestro tenemos mucha gente que nos sigue en diferentes lugares y damos gloria a Dios. Pero la iglesia tiene que ser cuidadosa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. La distracción de la tecnología y esta cultura de la inmediatez está afectando gravemente la iglesia. La asistencia a los cultos, los distintos contextos de iglesias pentecostales, metodistas, bautistas, discípulos de Cristo, católicas, adventistas, testigos de Jehová, todos los grupos religiosos. Las últimas encuestas que se han realizado sobre asistencias a las iglesias demuestran una decadencia terrible. Templos que se están cerrando porque la gente ha dejado de asistir a los cultos de las iglesias. Lo que está aconteciendo en derredor de la pandemia hacia acá, el cambio ha sido abrupto en la iglesia, en la cantidad de gente que asiste. Mucha gente se apartó del evangelio, otros se han quedado en una tibieza, han dado un cambio en sus vidas después de la pospandemia, donde antes estaban congregándose con regularidad, quizás el culto dominical, el culto de la semana, el culto de los jueves, la iglesia, y de un tiempo para acá se han alejado y se han apartado. Y se han convertido en domingueros. ¡Ay, santo! Alábalo. Pasan largas horas en las redes sociales. Horas. Se acuestan y están con el bendito teléfono acostado en la cama. O con la tablet. A donde quiera que usted lo ve con el teléfono. Y hay una aplicación que es de la Biblia. Nunca la han abierto. ¡Ay, santo! ¿Será cierto lo que dice Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso que a veces profesamos y decimos, no, yo soy cristiano. Yo soy de la A a la Z, del corazón del rollo. De los pentecostales de clavo pasado, de los metodistas de clavo pasado, de los bautistas del centro, de los discípulos de Cristo. Pero habremos entendido lo que implica y representa eso. Largas horas surfeando, comparten de la iglesia, no las comparten. ¡Ay, santo! Muy pocas, una que otras. Pasan 3 y 4 horas metidos en Netflix, en Roku, ¿cuál es la otra? En Apple TV. Y la programación de cable de películas. 3, 4 horas, ven 2 y 3 películas todos los días. Y no sabemos un texto, o sabemos uno, Jesús lloró.
Yo y mi casa serviremos a Jehová. Habremos entendido lo que implica el compromiso con Dios, lo que representa. Hay otra gente en otros lugares que han dicho con sus labios: yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos al Señor, pero están viviendo, y ustedes no se están dando cuenta de lo que está pasando en países de Europa, países de Oriente Medio, países del África, especialmente en Nigeria. La persecución contra los cristianos, la cantidad de creyentes que está muriendo se ha multiplicado en más de un 200, un 300% cada año. Más cristianos son ejecutados, son muertos católicos y evangélicos, son ejecutados en las plazas, son desplazados en sus lugares de vivencia, donde viven. Son perseguidos en gran manera, de muchas formas y maneras. Y nosotros habremos entendido lo que implica: yo y mi casa serviremos a Jehová. Antes de la reforma protestante, la Biblia solamente la leían el sacerdote, el prelado, la élite religiosa católica era que leía la Biblia y la interpretaba al pueblo, y muchas veces era en latín, el pueblo no la entendía, y causa de eso vino la reforma protestante, todos sabemos. Pero ahora tenemos la Biblia. Antes peleábamos, anhelábamos tener la Biblia y no la teníamos, ahora la tenemos en nuestras manos, en tantas traducciones, de tantas maneras y de tantas formas, en forma digital, la tablet, en el celular, en tantas maneras y formas, y no la valoramos, y no la estimamos, y no la leemos. La tenemos muchas veces como un amuleto en el carro, como si eso le fuese a ayudar a usted. Tiene que tenerla grabada en su corazón, en su ser. Se lo dije que necesitaba un... En muchas partes del mundo los creyentes se enfrentan gran persecución y discriminación por su fe, lo que puede impedir que estos puedan servir a Dios libremente. Y muchos han aceptado el reto, y muchos se han enfrentado a la persecución y han puesto a Dios en el lugar que le toca dentro de sus vidas, y han vivido la fe, la han practicado. Y esta que les voy a decir ahora es la más complicada. El individualismo y la falta de comunidad nos está arropando en este tiempo. La cultura individualista puede llevar a que los creyentes se centren en sí mismos en lugar de comprometerse con la iglesia, con la comunidad, con el servicio a los demás. Lo que hace trunco esa palabra: yo y mi casa serviremos a Jehová. Nos hemos convertido en una sociedad secularizada, influenciados por la cultura secular. No hemos valorizado, no hemos interiorizado lo que representa e implica decir: yo sirvo a Yahvé de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. No hemos entendido lo que Dios nos quiere dar, lo que esto implica, lo que decir, como vamos a hacer algunos en unos días que van a ir a las aguas, allí bautizarse y convertirse en una nueva criatura, y lo que eso implica, lo que representa e implica para nuestras vidas. Decir un día: Señor, te acepto, te recibo como el Salvador y el Señor de mi vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Es mucho más profundo, va mucho más allá de lo que muchos de nosotros, de lo que muchos de ustedes están entendiendo y representa. Parte del problema que tiene la iglesia de hoy es precisamente el secularismo.
el individualismo, donde hombres y mujeres que han sido llamados por Dios, que han sido comisionados y comisionadas por Él, donde pastores y pastoras, líderes de diferentes iglesias, evangelistas, misioneros, que han sido llamados por el Señor como Dios llamó a Josué y lo escogió y lo preparó y lo capacitó, se han quedado dormidos en el camino. El individualismo, la pasión por las cosas materiales, el querer imitar al mundo. Mire, ¿sabes qué? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el secularismo, el individualismo, el materialismo nos ha arrastrado y nos tiene de espaldas a la pared. Tengo que decidir, o voy a la iglesia el domingo o me quedo en mi casa descansando porque trabajé demasiado durante toda la semana. Es que Dios sabe. Hay gente que ha sido llamado por Dios con una misión de predicar esta palabra, este evangelio, de servir de muchas formas y de muchas maneras. Puede ser dirigiendo un servicio, puede ser en la limpieza del templo, de los que ayudan en la parte tecnológica, de los que predican quizás un día a la semana en otros contextos, de los que ayudan quizás en la transmisión radial de los servicios. Y su llamado está trunco. ¿Tú sabes lo que significa trunco? Su llamado está sesgado. Su llamado está a mitad. Dios se ha convertido en un Dios part-time para sus vidas, a medio tiempo. Antes, le dije que necesitaba una sombrilla. Antes eran apasionados, empoderados, determinados, estaban ahí, leían la palabra, la enseñaban, lo anhelaban en su corazón, estaban en la iglesia, servían aquí, servían allá, se comprometían con el Señor, se comprometían con la iglesia, se comprometían con el pastor, se comprometían con los líderes. Y hoy, ¿dónde están? Part-time con Dios. Part-time con Dios. Llegan el domingo, no cogen escuela dominical. Se lo dije que necesitamos una sombrilla. Se creen los más sabios del mundo, no cogen escuela dominical. No quieren que el pastor les enseñe de la palabra. Quieren quedarse lo que ellos saben y aprendieron y nadie les puede enseñar ninguna otra cosa que no sea lo que ellos han aprendido por allá. YouTube y otros programas se convierten en el centro de sus vidas y su iglesia está echada a un lado. No diezman. No ofrendan a la iglesia, lo que le dan son migajas a Dios. Lo que les sobra, Dios se ha convertido en part-time para sus vidas. Ya no oran, ya no ayunan. ¡Ay, santo! Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Dónde está Jehová en tu casa? ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? A ser dominguero, a llegar tarde todos los domingos a la iglesia. Ay, santo. A enseñarles que no está mal practicar pelota, baloncesto, voleibol, hockey, fútbol. Entonces, el domingo, en lugar de darle el primer lugar a Dios, el domingo, en lugar de traerlos a la iglesia, le das lo mejor a tu hijo o a tus hijos. Llévalos a practicar deportes. Pero la prioridad de Dios en la casa, en la familia, queda en un segundo plano o en un tercer plano en muchas ocasiones. Porque lo llevamos a la clase de ballet, a la clase de baile, a la clase de pelota, a todos los lugares. Pero al catecismo, pero a la escuela dominical, no lo traemos. Porque llegamos tarde. Porque venimos a veces. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tiene unas implicaciones tan fuertes, tan poderosas.
la falta de tiempo, prioridades mal enfocadas. Tenemos tiempo para jugar con mis amigos allá, pelota, béisbol, qué sé yo, el dominó, el baloncesto y hacer 20 cosas. Pero no tenemos tiempo para Dios. Nos paramos a los púlpitos, nos llenamos la boca hablando y diciéndole a la gente tantas cosas y nos convertimos en el showman en el altar. Pero lo que haces, hermano y hermana, pastor y pastora, líder conciliar, líder de la iglesia, tus actos hablan más que 1000 palabras. ¿Cuántos adoran a Dios en esta mañana? ¿Quieren más? No quieren más. Está fuerte, está duro. Está complicado lo que estamos hablando. Esto es complicado, ¿saben? Esto es complicado. Esto es difícil entenderlo. Dios se ha convertido en el Dios part-time. Si me sobra el tiempo, el secularismo, el materialismo, el trabajo, tengo que tener 2, 3 trabajos para poder vivir una vida al estatus que yo me merezco. No está mal, lo puedes hacer. El problema no está en eso. El problema está en dónde está Dios. ¿En qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Qué valorización le estás dando a yo y mi casa serviremos a Jehová? Ese es el problema. Tú puedes hacer todas las cosas, todo lo que tú quieras. Pero ¿dónde está Dios en tu corazón? Con tu vida, con tus actos, con tus acciones. Tienes que demostrar que realmente Dios tiene el primer lugar dentro de tu vida. Es complicado esto. En este tiempo, Geraldo, vente para acá hoy a coger palo aquí. En este tiempo la gente Vargas Llosa escribió un libro y otros libros, otra gente más que escribió otros libros más parecidos al de Vargas Llosa, que habla de la generación del espectáculo. La iglesia se ha convertido en una iglesia, la iglesia del Señor se ha convertido en la iglesia de la generación del espectáculo. ¿Sabe lo que implica eso, verdad? Lo hemos hablado otras veces aquí. Todo es un espectáculo. Si yo no hago aquí y ese domingo yo no monto aquí algo, qué sé yo, pues la gente como que no le gusta. Usted habla de un concierto allá en el Coliseo de Puerto Rico y no hacen ni promoción. Y eso es como una explosión, lleno de abarrotado. La iglesia de nuestro tiempo se ha convertido, mezclando aquí unas cosas con otras. La generación X, generación Y, generación Z, generación Millennium, generación tecnología, ¿verdad? Y tenemos a la generación, esta última generación de ahora, se le conoce también como la generación Millennium, la generación de cristal. La gente de las iglesias, muchos de ustedes, viejos ya en la iglesia, ay santo, están como la generación de cristal. La generación de cristal, y con mucho respeto a los jóvenes que nos puedan, yo no sé en qué cámara estamos porque estamos enredados aquí, allá. La generación de cristal. Esta generación se ha caracterizado, jóvenes de 20 años, 20, 25 hacia abajo, que quiere que todo se lo den en las manos, todo sea fácil, todo sea cómodo para ellos. Generación de cristal. Antes, en generaciones anteriores, iban a la escuela y peleaban y se iban a los puños los dos. Ahora la generación de cristal, el joven pega a llorar y va donde el papá para que el papá vaya a la escuela y regañe al maestro. Generación de cristal. No se le puede decir nada ni se le puede cuestionar nada porque cualquier cosa los ofende. Pues mire, las iglesias están iguales. Yo le llamo ahora las iglesias generación de cristal.
Donde quizás por este mensaje en esta mañana, algunos están diciendo, diatre, lo está diciendo por mí. Pero por ti lo estoy diciendo, creo que sí. Por ti es que lo estoy diciendo. Yo se lo voy a decir se lo voy a decir a mi esposa, y no voy a ir más para la iglesia. No voy a volver más a la iglesia. Tú ves, mira, fui a la iglesia a buscar un poquito de paz, mira con lo que vino el pastor. Iglesias de cristal, generación de cristal. Donde no se le puede decir nada al hermano que está en pecado, porque se van de la iglesia. Donde si se le dice que el adulterio es pecado, que estar en fornicación es pecado, es maldad, no va acorde con la palabra. Que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos, que los fornicarios no entrarán al reino de los cielos, que los adúlteros, los homicidas no entrarán al reino de Dios, que los homosexuales, que las lesbianas, lamentable, hay que decirlo, es palabra de Dios, no heredarán el reino de Dios. Los borrachos, los asesinos, los que mienten en la planilla, se equivocan, son mentirosos. Y no sigo por ahí porque nos metemos en otro terreno más complicado y van a salir bien heridos algunos. Esa es la realidad. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿En dónde está eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué implica eso para nuestras vidas? ¿Qué implica eso para mi vida? Ese llamado que Dios me hizo, ese compromiso que yo hice con Dios, ¿dónde está? ¿Para dónde se fue? ¿Qué me pasó en el camino? ¿Qué pasó con mi vida en el camino? Que hoy yo no soy el mismo, yo no soy la misma. Yo no siento esa pasión de servir a Dios como la sentí hace años. Yo perdí eso. Y ahora lo que quiero es estar acá en el guame, en lo fácil, lo suave, no tener ningún compromiso con nada, en la iglesia con nada. Yo voy a la iglesia el domingo y yo nada de nada. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hacía Josué? Servía en la casa del Señor. Se comprometió con Dios. Cuando Dios lo llamó y le dijo, mira, tú vas a ser el sucedor de Moisés, tú vas a ser el que va a llevar el pueblo a la tierra de Canaán, yo te voy a guiar. Y Dios le dio instrucciones y Josué sabía lo que implicaba y representaba aquel llamado y aquella comisión y la cumplió a cabalidad. Y todas las bendiciones que Dios le dio y cómo Dios lo usó y cómo Dios lo bendijo en gran manera. Porque en la medida en que tú te das a Dios y cumples con su llamado, en esa medida vas a ser bendecido, vas a ser prosperado. ¿Cuántos adoran a Dios? Están contentos a pesar de los palos, ¿verdad? Generación de cristal, iglesias de cristal. Si el pastor sigue predicando así, me voy a ir de la iglesia. Porque en la iglesia allá, casa de qué sé yo qué cosa por allá, con un nombre ahí, qué sé yo, de mucha prosperidad y de muchas cosas. Allá el mensaje es un mensaje light. Eso es lo que queremos buscar. Un mensaje fácil, suave, que no me estén atacando nada, ni me estén señalando, ni me estén diciendo nada. Pues estás perdido. ¿Te vas a perder? Porque hay que corregir a la iglesia. Tenemos que ser corregidos. Yo también estoy ahí, ¿sabes? Dios también de vez en cuando me da un par de azotes, un par de cantazos. Y a veces de quien menos lo espero, viene el Señor y me da un cantazo. Y cógete esa por estar hablando de más. Lo hace también. Tenemos que estar abiertos, hermanos y hermanas, a la corrección. Amén. Tengamos cuidado. ¿Qué iglesia es la que estamos buscando? Los que nos están viendo. Tenga cuidado, hermano, hermana. ¿Qué iglesia es la que estás buscando? Hay que tener cuidado por ahí con lo que muchos están predicando. Porque lo que están predicando es un mensaje distorsionado del evangelio. Una palabra trunca. Una palabra acomodada a los intereses de la denominación, a los intereses del pastor de la iglesia independiente, que por no perderte te está predicando falsedades y cosas que en muchos casos son antibíblicas. Santo. Tengamos cuidado a quién estamos escuchando a través de la radio.
¿Qué predicadores estamos escuchando? ¿Qué predicadoras estamos escuchando? ¿Qué mensajes estamos escuchando? ¿Con quién estamos estudiando la palabra? Tengamos cuidado, porque usted no sabe qué es correcto de qué es incorrecto. Porque la prosperidad, hablar de prosperidad dentro de la iglesia no está mal. Dios también habla de prosperar a sus hijos, seguro que sí. Pero convertirle el mensaje de prosperidad en el centro de la predicación de todos los domingos y constantemente a la iglesia es incorrecto. Porque si vamos a la Biblia, los hombres de Dios, los apóstoles, los siervos del Señor, toda la gente que de una forma u otra fueron importantes y ayudaron en el crecimiento y la formación de la iglesia, ninguno de ellos terminó rico. Tengamos cuidado con lo que estamos apoyando. Hay por ahí unos predicadores y hay muchos videos que ustedes están compartiendo. Tenga cuidado con esos videos. Eso, lo que están ellos predicando ahí es puro emocionalismo. Las cosas que están haciendo, compárelas con lo que dice la Biblia, con lo que usted ve en la Biblia, a ver si lo que están haciendo, si las patas que le están dando a la gente, si las cosas que están haciendo, si el agua que le están tirando a la gente, hasta esas cosas están haciendo. A ver si eso va a la par con lo que la palabra dice. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Hay muchos, con mucho permiso, ¿verdad? Con mucho aprecio al grupo de adoración. Hay muchos grupos de adoración. Tengamos cuidado, el grupo de adoración. Hay muchos cánticos que ustedes no se están dando cuenta. Y en esos cánticos lo que hay es metafísica. Tenga cuidado, porque están apelando a culturas, a acciones de culturas paganas, cosas que se dan dentro del ocultismo. Y hay cánticos que ustedes a veces no se dan cuenta, y esos cánticos subliminalmente, si usted los analiza, se da cuenta de que no están alabando, adorando a Dios conforme a lo que es el precepto y el concepto bíblico. Alabado sea el nombre del Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Mire, no voy a seguir porque ya el tiempo se está acabando y nosotros tenemos que regresar otra vez para atrás a seguir trabajando con la escuela de verano. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Se me quedaron 3 páginas más aquí, pero otro día la trabajamos. Hay gente que ha convertido a Dios en el Dios servicarro. Busco a Dios cuando estoy con problemas, cuando me enfermo, cuando estoy con conflicto. Voy a la iglesia, ay, oren por mí. Y hay otros que se quedan en la casa y cuando me ven, pastor, por favor, oren por mí. ¿Sabe qué yo le digo? Yo no voy a orar nada. Ve tú a la iglesia y ve tú allí al altar y derrama tu alma delante del Señor. Porque si tú estás gordo y colorado y puedes caminar, puedes hablar, puedes moverte, llega hasta la iglesia, llega hasta allí. Amén. ¿Está bien o está mal eso? Ay, santo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. El ser humano se olvida de Dios. Hay muchos creyentes que se han olvidado, se han visto que han sido prosperados en gran manera. En sus casas, en sus hogares, Dios le ha dado cajo, le ha dado casa, le ha dado hijos, hijas, ha sido bendecidos. Tiempo, tesoros y talentos, las 3 T. Ya no tienen tiempo para Dios. Lo que saben hacer no lo quieren hacer para Dios. Y menos le han nacido alacranes en los bolsillos. Tengan cuidado, tengamos cuidado. Miremos de dónde hemos caído. Miremos en dónde estamos en nuestra relación con Dios. Qué silencio. Están atentos a su propio mundo, dejando a Dios fuera de sus prioridades.
Hay que ponerle pulpa a esa palabra, a ese término. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay que crear cimientos firmes, sólidos, para que nuestros hijos puedan emular, imitarnos en la fe, pero no en esa fe part-time que tenemos, porque nuestros hijos nos imitan, hacen exactamente lo que los padres, los abuelos hacen. Tenga cuidado con lo que usted hace delante de sus hijos y sus nietos y su familia, porque ellos están viendo, están mirando. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tiene grandes implicaciones para nuestras vidas. Hay que crear cimientos fuertes, sólidos en nuestras vidas. Amén. Vamos a estar puestos, se acabó el aguacero. Vamos a estar puestos en pie en esta mañana. Si hay alguna vida en esta mañana que quiera